No hubo ninguna tregua a las vendetas durante el reinado de Superman y tampoco los contratos de cazarrecompensas para Lobo. Este se convirtió en uno de los hombres más ricos del universo, asesinando a los que entraran en conflicto con el Alto Consejero. El enorme ego del Lobo se infló más junto con su enorme fortuna. Lobo buscó una misión que fuera digna de sus habilidades. Sin embargo, tras haber asesinado a tantos seres superpoderosos, escaseaban las recompensas. Así Lobo decidió usar su fortuna para crear el contrato más grande de todos: matar a los ciudadanos de Nueva Génesis, el hogar de los nuevos dioses. Aunque satisfecho, Superman se perturbó tras la batalla contra su duplicado. Si un Superman podía desviarse, ¿por qué no el otro? Se tomaron medidas preventivas. Tras discutir con sus colegas de la Liga de la Justicia, Superman tomó una cápsula de kriptonita de activación remota. Ante cualquier señal de inestabilidad, la kriptonita impregnaría su cuerpo y lo mataría. La cuestión de quién activaría el dispositivo se resolvió democráticamente. Cada semana alguien de la Liga tendría el control remoto. Solo Batman no tendría derecho. A los pocos días de volver a su tierra, Green Lantern, en un evento idéntico a su entrada a los Corps, vio el aterrizaje forzoso de una nave alienígena. Al investigar los restos, se encontró con el piloto, el cual decía ser Abin Sur. Pero este Abin Sur no tenía puesto ningún anillo, y respirando entrecortadamente se refirió a él como el Todopoderoso. Green Lantern trató de convencerlo de que tenían un pasado en común, que Abin Sur había nombrado a Hal Jordan su sucesor para que fuera el Green Lantern del sector 2814, pero él murió debido a sus heridas antes de que Green Lantern pudiera saber más sobre él. Lantern fue inmediatamente a Oa. Los guardianes eran su única esperanza de resolver este misterio. Flash había derrotado al Alto Consejero, pero las atrocidades que había incitado durante el régimen de Superman continuaron atormentándolo. Su vergüenza terminó llevándolo al exilio. Ya sea por querer compensar aún más sus errores o simplemente por no poder parar, Flash continuó usando sus poderes en la búsqueda de la justicia. Los rumores de un misterioso rayo rojo de energía que incapacitaba a los criminales circularon por Ciudad Central. Mientras que solo algunos dedujeron su verdadero nombre, la mayoría sintió gratitud y cariño por el héroe nuevo al que llamaron el Fantasma. Tras la batalla para liberar a la Tierra, Batman descubrió que Luthor legó su fortuna gigante a Bruce Wayne. Ahora tenía los medios para reconstruir Gótica y Metrópolis. Los residentes de las ciudades, inspirados por los esfuerzos de su héroe, adoptaron el lema "Somos Batman". Contribuyeron horas interminables a la renovación de sus comunidades y a la prevención del delito. El Batman del pasado habría asumido estas tareas testarudamente solo. El Batman post-Tierra 1, habiendo sido recompensado por confiar en los demás, disfrutó la renovación de la ciudad desde su rol como benefactor. Nightwing había vencido a su ex jefe, Superman, en un combate mano a mano. Ni siquiera Batman había podido hacerlo. Su sed de conflicto creció. Comenzó a desafiar a cualquiera que se cruzara en su camino. La beligerancia de Nightwing terminó llamando la atención de Sinestro. Su corps siempre buscaba reclutas nuevos, y el joven humano parecía inspirar mucho miedo. Sinestro confirmó sus sospechas cuando un anillo de poder amarillo se alojó en el dedo de Nightwing. Tras la caída de Superman, Green Arrow visitó la ciudad estrella de esta tierra paralela. Su contraparte fue uno de los primeros héroes en caer en la batalla contra Superman, uno de los primeros en objetar el cambio de táctica y razonamiento del Hombre de Acero.
Se erigió un monumento en la Bahía de las Orquídeas de Ciudad Estrella como recordatorio de combatir la opresión sin importar las dificultades. Allí, Green Arrow descubrió que un ciudadano no estaba satisfecho con inmortalizar a Oliver Queen en piedra. Bajo la tutela de Green Arrow, un arquero nuevo vestido de carmesí continuó la cruzada del héroe caído. Que se cuiden los criminales de Ciudad Estrella. La noche le pertenece a Red Arrow. El imbécil de la capa roja ya no era un problema. Ahora Scorpion debía descubrir cómo llegó a este lugar. Hasta entonces, solo el hechicero Quan Chi o el antiguo dios caído Shinnok lo habrían invocado. La respuesta de Scorpion apareció en la forma de Trigon, quien lo acusaba de haber desertado su ejército demoníaco y de haberle robado la gloria de derrotar al alto consejero. Se enfrentaron en un combate titánico. Scorpion resultó victorioso y tomó el control de la fuerza invasora de Trigon. Pronto dominaría esta tierra extraña y nueva. Tras la derrota de Superman, Cyborg comandó un asalto a la Fortaleza de la Soledad para terminar con lo que quedaba del régimen del Alto Consejero. La fortaleza estaba bien defendida, la batalla fue intensa. Cyborg tuvo que usar herramientas kryptonianas que desconocía para reparar su cibernética dañada. Gracias a la tecnología alienígena, Cyborg descubrió que podía comunicarse con los androides de Superman y ordenarles que capturen a la oposición. Con su ejército de superandroides, Cyborg devolverá la justicia al mundo. Apartar a su antiguo compañero y amigo Superman a la zona fantasma resultó difícil para J'onn J'onzz, aunque necesario. Tras formarse el régimen de Tierra 1, J'onn, siempre un renegado, eligió observar desde la distancia, esperando su momento. Adoptó la forma de Atlante y sirvió a los archivistas reales. Aquaman no podía sospechar que la gran capacidad del individuo para recopilar noticias del mundo de la superficie era resultado de sus habilidades telepáticas. Cuando J'onn supo que los héroes de una dimensión paralela participaban en la insurgencia de Batman, él también colaboró y lideró las operaciones de rescate de Metrópolis y Gotham tras la oleada de destrucción de Superman. En la era posterior al régimen, el detective marciano siguió sirviendo a su mundo adoptivo, reuniendo a la siguiente generación de héroes para formar una nueva Liga de la Justicia. Ganar la batalla contra Superman le costó mucho a Raven. La cantidad de energía demoníaca requerida la abrumó. Cuando recuperó conciencia, miró a su alrededor cautelosamente. Su entorno era una ruina infernal. Cerca de ella estaba su padre, Trigon. Raven lo había llamado sin saberlo durante la batalla. Trigon le agradeció a su hija. Entonces él invocó a un ejército de demonios y se dispuso a destruir el resto del planeta. La victoria sobre Superman fue solo el principio del ascenso de Aquaman al poder. Al unir los océanos del mundo bajo el estandarte de Atlantis, Aquaman obtuvo intereses determinantes en la ecología del planeta y en su economía. Su influencia no escapó de la atención de las corporaciones multinacionales del planeta, las cuales intentaron terminar con su reino. Los villanos fueron atraídos con promesas de mucho dinero a cambio del asesinato del rey de Atlantis y fue perseguido. Pero la popularidad de Aquaman le sirvió de mucho. Los ciudadanos del mundo se levantaron furiosos contra los que buscaban sofocar la influencia de Aquaman. Con la amenaza aplacada, comenzó una oleada de apoyo hacia una tierra unida bajo el comando de Aquaman. Wonder Woman volvió y encontró su dimensión en ruinas. Al tanto del gobierno despótico de Superman en la dimensión paralela, los dioses del Olimpo juraron eliminar preventivamente a la plaga metahumana de su mundo. A las órdenes de Zeus, cazaron y eliminaron a casi todos los mortales superpoderosos. La única oposición que prevaleció fue de Themyscira. Wonder Woman y sus amazonas respondieron a los ataques con una valentía implacable.
Aún con pérdidas graves, las fuerzas de Wonder Woman lograron prevalecer. Reinaron como las nuevas olímpicas, condujeron a la humanidad hacia una era de paz y prosperidad. La derrota de Superman fue un alivio para Zatanna. Durante el régimen, ella y el Dr. Fate se aprovecharon de la vulnerabilidad de Superman a la magia y convirtieron la Torre de Fate en un santuario para los enemigos de Superman. Salvó muchas vidas, pero los años de subterfugios le pesan demasiado. Tras la caída del régimen, Zatanna fue fundamental en la contención de metahumanos durante los juicios. Pero cuando un jurado recomendó la pena de muerte para los acusados más impasibles, Zatanna actuó. Se llevó a los prisioneros a la Torre de Fate y ahí permanecieron encarcelados, pero vivos. Libre del lavado cerebral, Hawkgirl logró vengarse del alto consejero por haber asesinado a su esposo, Hawkman. A pesar de eso, ella terminó encarcelada por el rol que ocupó en el régimen. Una noche se despertó flotando sobre su catre, irradiando una luz misteriosa. Un instante más tarde se encontraba en el fondo de un cráter hueco. Allí encontró la fuente de la luz, un meteorito de puro metal NTH. Al tocarlo, el meteorito cobró vida y la cubrió de metal NTH. Esta nueva armadura hizo que Hawkgirl fuera invencible. Su primera acción, vengarse de los que ayudaron a Superman a capturar a Hawkman. Tras los eventos en la dimensión paralela, los héroes compañeros de Shazam volvieron a su hogar. Pero un virus contraído durante la transferencia les causó una inestabilidad mental aguda. Con una furia demencial empezaron a enfrentarse entre sí. Solo y desesperado, Shazam compartió el poder de la palabra con sus hermanas y hermanos adoptados. La pureza de sus corazones les dio coraje. El ejército de Shazam incapacitó a los ex-héroes. Con el tiempo ocuparon el lugar de la Liga de la Justicia como defensores principales de la Tierra. No todos los héroes fueron destruidos por Superman. Algunos fueron creados por él. Al ser una genia de la tecnología, Bárbara Gordon eludió la detección de la inteligencia de Tierra 1, proporcionándole la información a la insurgencia bajo el nombre clave Oráculo. Pero luego de que el régimen asesinara a su padre James Gordon, el comisionado de policía de Ciudad Gótica, Bárbara Gordon encauzó su ira hacia un nuevo alter ego. Cuando sintió que era la oportunidad correcta, atacó a Superman directamente. Al derrotar al alto consejero, Bárbara presentó a Batichica al mundo entero, que la recibió impresionado. Killer Frost se regocijó en su victoria, pero tanta confianza la traicionó. Agentes de laboratorios Starr aprovecharon para capturarla. Los científicos usaron el poder congelante de Frost para fortalecer los cascos polares del planeta. Pero los laboratorios Starr subestimaron las habilidades de Frost. Ella escapó del control de sus captores y congeló el complejo, y más tarde todo el hemisferio occidental. Los sobrevivientes luchan por destronar a la autoproclamada reina del hielo. Al fin, Superman había pagado por lo que le hizo a Gatúbela. Fingir lealtad a su régimen le había costado a Selina el amor de Batman y su mejor chance de ser feliz. El orgullo y el enojo no le permitieron tratar de reconciliarse con Bruce Wayne. Pero la inspiradora reconstrucción de Gótica y Metrópolis despertó en ella un deseo de seguir cerca de él. Hasta que estuviera lista para acercársele, mantuvo las calles de Gótica completamente libres de crimen. Las crecientes organizaciones del crimen tenían al murciélago y al gato para temer. Derrotar a Superman llenó a Harley de confianza. Ella supo entonces de lo que era capaz y de lo que quería. Viajó a la Tierra de los Visitantes y liberó al Joker de la cárcel. Al volver a su mundo, se casaron en una ceremonia que incineró Ciudad Gótica. En la recepción, la ceremonia en la que se corta el pastel tuvo un final sangriento.
cuando su marido le estrelló la cara contra el pastel. Años de abuso brotaron. Algo hizo reaccionar a Harley. Ella usó el cuchillo ceremonial para cortarle la garganta al Joker. Con su vestido de bodas aún puesto, Harley ahora reside en el asilo Arkham. Aunque falló en elevar el estatus de su clan, el Joker estaba convencido de que una organización similar tendría éxito en su dimensión. El Joker usó una serie de actos terroristas devastadores para asustar a la población. Luego convenció a los más ingenuos de que él era el camino a la seguridad. Al poco tiempo, el nuevo clan del Joker tenía millones de miembros por todo el mundo que cometían ataques antigubernamentales regularmente, causando estragos en la economía global. Una vez terminada la batalla, Grundy eludió la captura y volvió al pantano para sanar sus heridas. Durante la regeneración, Grundy descubrió que podía canalizar las fuerzas elementales de lo rojo. Toda la vida animal respondió a sus órdenes. Su poder incrementado también le permitió resucitar la fuerza gris perdida hacía mucho tiempo. En lugar de reinar sobre las criaturas de la Tierra, él podía destruirlas. Tras derrotar a los héroes del planeta, Grundy convirtió a la Tierra en su versión personal del paraíso. Ahora él reina sobre un planeta gris sin vida. Por fin, libre de la zona fantasma, el primer objetivo de Zod, derrotar a Superman, había sido cumplido. Ahora podía llevar a cabo su venganza. Su tiempo en la zona fantasma le permitió aprender sus secretos. Incluso aprendió, gracias a un residente, a invocar secciones pequeñas a voluntad. Tras introducir a Superman a ese vacío paralizante, Zod se proclamó alto consejero y comenzó a reconstruir la Tierra a la imagen del poderoso Krypton. Su victoria sobre el Superman de este mundo fue altamente satisfactoria, pero las consecuencias de ello serían mucho más dulces. Luthor había viajado a esta dimensión para convencer a sus residentes de que él era su Luthor y que había sobrevivido milagrosamente al ataque del alto consejero televisado globalmente. Si antes lo amaban, el público ahora adoraba a este Luthor triunfante. Lo eligieron presidente de los Estados Unidos y al poco tiempo Luthor buscó consolidar más su poder. Tras caer el régimen de Superman, nuevos gobiernos se formaron para tomar su lugar. Nuevos gobiernos para Deathstroke significaban nuevos clientes y su negocio se fue a las nubes. Pronto hubo nuevos asesinatos que ejecutar, revoluciones que asistir y disturbios que crear, y él aceptaría todos los contratos que pudiera. Las tropas élite del régimen de Tierra 1, perpetradoras de atrocidades en el nombre de Superman, se escondieron de la población ávida de venganza. Para la mayoría encontrarlos era imposible, pero no para Deathstroke. Él reclutó a estos renegados y formó los nuevos titanes, los asesinos políticos más importantes del mundo. La derrota de Superman no funcionó a favor de Ares como él lo había planeado. Los héroes de la dimensión paralela ayudaron al Batman de este mundo a construir una utopía libre de conflictos que dejó famélico al dios de la guerra. Al borde de la muerte, Ares logró encerrar a Brainiac 5 y lo forzó a que creara un bucle temporal que comenzara cuando los héroes de la otra dimensión llegaron y que terminara antes de su victoria. En esta burbuja de tiempo, Ares floreció. Ahora podía saborear la guerra infinitamente. Libre del control de Superman, Doomsday erradicó al resto de los metahumanos. Entonces manipuló la tecnología de la fortaleza de la soledad abandonada para remodelar la Tierra. En poco tiempo la Tierra se pareció al Krypton prehistórico. Al fin se sentía como en casa. Sin embargo, luego de unos años de exterminar la humanidad a su gusto, Doomsday necesitaba un desafío. Habiendo asimilado la habilidad de Superman de volar, se dirigió a un sector del espacio cercano.
Había oído los rumores de un oponente digno de su atención, un mercenario sarniano amante de la violencia. Doomsday estaba ansioso por batallar contra ese lobo. Superman fue un tonto en pensar que Bane aceptaría dócilmente ocupar un rol subordinado en el gobierno de Tierra 1. Cuando el alto consejero ya no estuvo en medio, comenzó el verdadero liderazgo. Si bien carecían de inteligencia, Bane notó que Sinestro y Black Adam eran ejemplos inspiradores de autoridad absoluta e implacable. Ellos recompensaron el aprecio que él demostró por sus talentos. Los tres exvillanos recuperaron el control del planeta y formaron una triada gobernante que no sufriría interrupciones hasta la siguiente fase del plan de Bane. La derrota de Superman le enseñó una cosa a Black Adam. Muchos ciudadanos de la Tierra eran muy débiles para adoptar la forma de gobierno visionaria de Kahndaq. Volvió a su tierra natal con un plan nuevo. Combinando sus energías, Black Adam y su emperatriz Isis crearon una barrera mística alrededor de Kahndaq. Allí reinaron en paz. Su país se convirtió en un oasis en los páramos de la civilización humana. Un oasis de verdad luego de que Black Adam destruyera el resto de la vida en la Tierra. Cuando el régimen de Superman en la Tierra 1 resultó ser un fracaso similar al suyo en Korugar, Sinestro se retiró a los confines del espacio a cavilar al respecto. Por mucho tiempo el miedo le había parecido la emoción más poderosa con la cual llevar el orden al universo. Sin embargo, no había sido suficiente. Desesperado, Sinestro lanzó la fuerza del Sinestro Corps contra la entidad de la vida, el guardián de la batería de poder blanco. Tras lograr la victoria, Sinestro era dueño del poder de una White Lantern. Ningún adversario podía hacerle frente. La luz del Green Lantern Corps sería la primera en extinguirse.